Nosotros no queremos que that pasen, we don't want them to happen, pero pasan con un propósito. but they happen with a purpose. Y en esta mañana, hermanos, estoy sumamente agradecido con Dios And this morning I am very thankful to the Lord porque nunca nos ha dejado because He's never left us, y nunca nos va a dejar. nor will He Amén. ever leave us. Son promesas del Señor para nosotros, sus hijos. Those are promises from the Lord to His children. Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8. We'll go to the book of Deuteronomy, chapter 8. Vamos a leerlo del 1 al 10. We'll read it from verse 1 through 10. Y esta mañana el Señor trae una palabra que yo creo que algunos de los que estamos aquí la necesitamos. And the Lord brings a word that I believe that many of us need. Porque muchas veces, hermano, vienen a mi mente otros, ¿cómo le dijera? Otros pensamientos, otras cosas de las cuales yo personalmente quisiera hablar. Because sometimes thoughts come to my mind and I want to speak to you about other things. Pero el Señor cambia todo. But the Lord changes everything. Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir viendo lo que el Señor tiene para nosotros. We'll see what the Lord has for us today. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 10. Deuteronomy chapter 8 from verse 1 through 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado el Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de su presencia para escuchar lo que usted tiene preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Yo no sé, Señor, en qué situación se encuentra cada uno de mis hermanos. Ni ellos saben en qué situación yo me encuentro, Padre, pero estamos delante de su presencia porque somos humanos y necesitamos la ayuda suya en todo momento, en momentos difíciles, en momentos donde estamos bien. En todo momento necesitamos la ayuda suya. Por eso, Señor, hoy venimos delante de su presencia a suplicarle que nos hable, Señor, que no sea el hombre, que no sea palabra de hombre, sino sea su palabra directa, Señor, al corazón de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? You may have a seat. Esta mañana, hermanos, esta palabra, This morning, the word, como les decía, a veces yo quiero hablar otra cosa. sometimes I want to speak to you all about something else. Yo quería hablar, les voy a ser sincero, yo quería hablar acerca de la forma como el Señor nos persuadió, I nos wanted
to speak about the way that God persuaded us la forma como el Señor se acerca a nosotros con amor. and how he comes near to us with love. Y así estuve pensando, pero Dios cambia las cosas. I was thinking this, but God changes things. Esta mañana el mensaje es ¿por qué Dios The message is, why does God nos lleva al desierto? take us to the wilderness? Y muchas veces, hermanos, hemos escuchado mensajes, Many times we've heard messages, buenos mensajes, good messages, acerca del desierto. about the wilderness. Y el Señor no se cansa de hablarnos, And the Lord doesn't cease to speak de to us decirnos and to tell que us cuando estamos atravesando un desierto, that when we are going through the desert, Él está con nosotros. he is with us Él va a estar con and nosotros he siempre. will be with us. ¿Por qué Dios nos lleva muchas veces al desierto? So why does God take us through the wilderness? Porque Él tiene un propósito en nosotros. Because he has a purpose with us. El desierto, hermano, siempre cuando usted piensa o habla de un When desierto, we talk about a desert, habla de un lugar grande, pero que no tiene, prácticamente la tierra es infértil. we talk about a place that is infertile. No hay árboles frutales. There aren't fruitful trees. Lo único que hay son arbustos, serpientes. The only thing that is there are bushes, No there's hay agua. serpents, there's no water. Es un lugar de necesidad. So it's a place of need. Y esto, hermano, siempre representa And this always represents en la vida de nosotros in our life los tiempos difíciles. difficult times. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el desierto nos da la idea de un lugar vacío, So the desert gives us the idea of an empty place, un lugar de necesidad a place where there is need, que representa o se conoce como un lugar reseco, that is known as a place that is scarce, un lugar que cuando es frío a place that when it's o cold cuando es invierno or when it's winter, es un lugar muy frío. it's a place that's very Y cold. cuando es el tiempo de verano, And when it's summertime, es un lugar de extremadamente calor o it's a caliente. time where it's extremely hot. Entonces no es un lugar que nosotros deseamos estar. So it's not a place that Ninguno de nosotros quiere estar ahí. any of us desire to be at. Pero muchas veces tenemos que ir, But many times we have to porque go. es allí donde el Señor nos procesa a nosotros. Because that is where the Lord Él nos processes quiere us. sacar del lugar de confort, He wants to take us out of the del place where lugar we are donde estamos comfortable, muy the cómodos. place that we are too comfortable in. Y aquí el Señor le dice a Israel, And the Lord tells mire, Israel, difícilmente vamos a hablar de desierto. very difficultly will we speak Es about the desert. inevitable hablar de un desierto It's difficult to speak about the desert si no hablamos de todo lo que le pasó a Israel en el desierto. if we don't speak about all the things that the people of Israel endured in Pero the Dios desert. le dio promesas a Israel But God gave promises que to them siempre iba a estar con ellos, that He would always be with que them, la nube iba a estar sobre ellos. that the cloud would be upon them, Y esa nube representaba la presencia de Dios que los guiaba siempre. and that cloud represented the presence of God that would always be with Esas them. promesas no son solo para And Israel. those promises aren't only Esas for the people of promesas son Israel, para aquellos que las creen por fe. but they are also for all of us who believe by La faith. palabra de Dios es para nosotros la The iglesia. word of God is for us, for the church. En ese momento Dios le estaba hablando a Israel In that moment, God was speaking to the people of Israel. y le dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, para que viváis y seáis multiplicados that you may live and multiply, y entréis a la tierra prometida, and may go in and possess the land, a la tierra que Jehová prometió a vuestros padres, dice, con juramento. that the Lord swore to give to your fathers. Entonces, hermano, ese lugar, So that place, como dije, representa cuando nosotros estamos cuesta arriba muchas veces. it represents when we are going upward. Se nos vienen momentos difíciles, Difficult times may come, pero el Señor nos recuerda but the Lord reminds que us así como estuvo con Israel that as He was with Israel en esos momentos in difíciles, those difficult moments, va a estar con nosotros. He will be with us as well. Gloria a Dios. Entonces,
muchos de nosotros, los predicadores, utilizamos esta figura So many of us as preachers, we use this as a para figure describir los tiempos difíciles, to write about the difficult moments, los tiempos de prueba, the times of los trial, tiempos de angustia, the times of de anguish, preocupación, of worry, para describir los problemas que hay en nosotros. to describe the problems that are within us. Hoy Dios, hermano, And now God, sabe por qué nos los está recordando de nuevo. He knows why He is reminding us of this. Cuando atravesamos un desierto, When we go through the desert, una crisis nacional, a national crisis, una crisis familiar, or a crisis that is within your una family, crisis personal, or a personal Dios te crisis, recuerda que Él está contigo. the Lord reminds you that He's with you. Muchas veces la mayoría de nosotros pensamos And the majority of us, we think que siempre es un plan del enemigo llevarnos al desierto. that it's always a plan of the enemy to take us to the desert. Pero la mayoría de las veces es que Dios quiere probar qué hay en el corazón de But nosotros. the majority of the time is that God wants to test what is Quiere inside que of our nosotros heart. a través de las pruebas maduremos, He wants us through these trials to mature, nosotros aprendamos a confiar en Él, and to learn to trust in Him, a depender absolutamente de Él. and to depend completely upon Him. Entonces, hermano, muchas veces no se trata de un plan maligno de Satanás. So many times it's not a plan from the devil. Si el enemigo quiere destruirnos, sí quiere destruirnos. Yes, the devil wants to destroy us, Pero muchas veces es plan de Dios. but many times it's also God's El plan. enemigo nos ataca muchas veces como cuando Jesús el Espíritu lo lleva al desierto. When the Spirit takes Jesus to the El enemigo wilderness, lo ataca en la necesidad de él. the devil attacks him in Él his sabía weakness que Jesús no había comido por 40 días because he knew that Jesus hadn't ate for 40 days y que tenía hambre. and that he was hungry. Y el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. And so he tells Jesus, if you are the Son of Man, then tell these stones to turn into bread. Entonces el enemigo ataca cuando estamos pasando esos momentos difíciles. So the enemy attacks us when we are going through these type of moments Porque te quiere dar un golpe final. because he wants to give you a final hit. Entonces, hermano, Él nos ataca cuando estamos en el desierto. So he attacks us when we are in the wilderness. Los desiertos que nosotros pasamos And the deserts that we go through, no son porque el destino lo quiso así. they're not because the destiny decided No it es this porque way. tenemos mala suerte. And it's not because we have bad luck, No es así. Dios tiene un plan. but rather it's Y because el God plan has de a Dios plan. nunca va a fallar. And God's plan will never Dios fail. no se equivoca God doesn't mistaken en escogerte a ti para procesarte. in choosing you so that he may process Él you. no se equivoca. He doesn't mistaken. Nosotros los cristianos no creemos ni en la buena suerte ni en la mala suerte. We as Christians do not believe in good luck or in bad luck, Nosotros creemos en las promesas de Dios, but rather we believe in God's que es promises totalmente diferente. that is completely different. Mucha gente está esperanzada o confía en el hombre, Many people trust in confía man. en lo que el hombre pueda hacer, They trust in what man can do, pero nosotros confiamos en el Señor. but we trust in the Lord. El desierto es el lugar que Dios utiliza, The wilderness is a place that God uses, y voy a mencionar solamente tres cosas. and I will mention only 3 things. Dios utiliza el desierto God uses the para wilderness disciplinarnos, to discipline us para ver qué hay en tu corazón and to see what's inside of your heart, y para que aprendamos and so that we may learn a depender de Él. to depend upon Es Him. que, hermano, si ya nosotros en una situación bien difícil If in a difficult situation no dependemos de Él, ya entonces nos va a ir mal. we don't depend on Him, then it'll go wrongly for us. En el libro de Éxodo, hermano, vemos In the book of Exodus, we see cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, how the people of Israel had been con delivered la from Egypt esperanza de llegar a una tierra mejor, with the hope to get to a better land, a un lugar de to a abundancia, place where there was abundance, de paz y de descanso. of peace and rest. A nosotros no nos promete el Señor, a la iglesia no nos promete el Señor una tierra literalmente hablando. And the Lord doesn't promise us a literal land. Nos promete un lugar de abundancia, de presencia de Dios, But He promises us donde an no nos va a abundance faltar nada, and fullness where donde His usted y yo presence nos is. vamos a olvidar
de cuando atravesamos el desierto. where you and I won't Ya no va a remember haber memoria anymore de eso. the wilderness, what we went through, Va a ser un lugar de paz but it'll rather be a peace, y de descanso como se lo prometió a a Israel. place of peace and rest. Porque hermanos, después de atravesar el desierto, Because after going through the wilderness después de caminar por el desierto, and after walking through the desert, nos espera un lugar de descanso, we are awaiting a place where de we will find paz, peace lleno de la gloria de Dios. and rest that is filled with the glory of God. Cuando ellos milagrosamente atraviesan el Mar Rojo, When they miraculously go through the Red cuando Sea, Dios obra ese milagro, when He does cuando this están miracle, atrapados, cuando ya no había salida, when they were trapped and there was no other way for them to go, el Señor obra un milagro the Lord worked a miracle on their behalf. y pasan el mar en seco. And so they go through the sea Y in ellos dry dijeron, land. ya la hicimos, And so they thought, we made it, pero todavía no era el tiempo. but it wasn't the time yet. Todavía tenían que caminar, seguir caminando en el They desierto. still had to journey and walk through the wilderness. Tenían que seguir. Y es que el desierto muchas veces no sabemos cuánto va a tardar para cada uno de nosotros And for all of us, atravesarlo. we don't know how long it'll take us to Para walk unos through el the desierto es wilderness. más corto, Sometimes the desert is shorter para for otros es some, más largo. and for others it's A longer. Israel no le iba a tomar 40 años atravesar el For the desierto. people of Israel, it was going to take them 40 years. to go Ellos through the podían wilderness. atravesarlo en unas pocas semanas, They could have done this within some weeks, pero Dios sabe lo que hace. but God knew what He was doing. Amén. Entonces, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, So when they crossed the Red Sea, esperaban ver la tierra de they abundancia, are waiting to see the land of abundance. pero no fue así. But it wasn't like Les that. faltaba que caminar un poco más. They still had to walk a Y bit eso es lo more. que pasa muchas veces en nosotros. And that is what happens with Nos us. comenzamos a desesperar cuando el proceso es muy largo. We begin to get desperate when the process is too long. Empezamos a quejarnos. We begin to complain. Así como Israel, Like the people of Israel. nosotros siempre juzgamos mal a Israel. We always judge wrongly the people of Es que Israel. Israel siempre se la pasaba quejando. Oh, they were always Es que complaining. Israel tiempos estaba bien con Dios y tiempos estaba mal con Dios. In times they behaved well, and other times they didn't. Israel por tiempos era obediente y por tiempos era bien For desobediente. times they were behaving well El and mismo listening. Moisés le dice al Señor, And Moses himself told the Lord, este pueblo dice es terco. these people are stiff-necked. Y usa esa expresión bien And fuerte. he uses that expression. No quieren entender. They don't want to listen. Y se queja Moisés con el Señor. And so Moses complains to the Lord. Y eso pasa con nosotros también, hermano. And that is what happens with us as well. Entonces, a ellos les faltaba un poco más de tiempo que caminar en el desierto. So they still needed to walk a bit more in the desert. Como dije, hermanos, a veces el desierto And as I said, sometimes the durará wilderness, poco it may take a shorter y a time. veces durará mucho. And sometimes it'll take longer. Depende de cada proceso. But it depends on everyone's process. Mire, aquí lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13. It says so in the book of Exodus chapter 13. Éxodo 13, verso 17. Verse 17. Dice la palabra del Señor. Déjeme ver. 13, 17. Chapter 13, verse 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, lo podían cruzar en varias semanas. Por eso dice, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Lo puedes leer? When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said if they faced war, they might change their minds and return to Egypt. Entonces lo que podían cruzar en semanas, So what they could have crossed in weeks, lo tuvieron que cruzar en 40 años. they had to cross or walk through it in 40 years.
La Biblia, hermanos, utiliza la figura del desierto The Bible uses a figure of the desert para referirse a las temporadas difíciles de nosotros to refer to these seasons that we go o a through, las temporadas difíciles de la vida, these seasons that we go through in life, como enfermedad, like sickness, problemas. problems. Muchas veces las personas pierden su empleo, Many times people lose their jobs, muchas veces la gente vive en soledad, or people live alone, escasez en el hogar. scarcity in your Etcétera. home, and etc. Cuando Israel está pasando por necesidades, And when Israel was going through these needs, comienza a quejarse con Moisés y con Dios. they began to complain against Moses and God. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros así? And how many times has this not happened with us? Porque ya no aguantamos, hermano. Because we can't tolerate it. Pensamos, Dios se equivocó de persona. We think God mistaken. Dios se equivocó al mandarme esta prueba a mí. God mistaken in sending me this Dios trial. nunca se equivoca. But God never mistakens. Éxodo capítulo 16, Exodus chapter 16, verso 2 dice: verse 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí estaba la queja. That is where they were complaining or grumbling. Y como dije, hermano, cuando estamos pasando una situación When difícil, we are going through a difficult situation, como que le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. we blame God for what we're going through. Este es el Dios al que yo sirvo. Is this the God that I serve? No es, hermano, un castigo, It's not a punishment, es una prueba. but it's a trial. Como dije, hermano, es para probar el corazón, And it's to test the heart para disciplinarnos, and to discipline us para que nosotros aprendamos a depender de so Él. that we may learn to depend on Him. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, nos ha pasado a nosotros, culpamos a Dios So it's happened to us. We de blame lo que the Lord estamos pasando. of the things that we are going Nos through. sentimos solos. We feel alone. Hasta llegamos a pensar que Dios se equivocó, We even begin to think that que God su has plan no es mistaken, correcto. that His plan isn't right. Pensamos que nunca vamos a salir de ahí, And del we think desierto. that we are never going to leave the desert. Segunda de Corintios 4, 2 Corinthians chapter 4, el apóstol Pablo dice: Apostle Paul says, esta leve tribulación momentánea, this dice, light and temporary tribulation, va a pasar, it will pass. no va a estar para siempre ahí. It will not be there forever. Segunda de Corintios 4, 16. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Esto tiene que animarnos a nosotros, And hermanos, this should encourage us a saber que la situación adversa que estamos viviendo muchas veces to know that the adverse situation that we're going through, no va a estar ahí para it siempre. won't be there forever. El Señor nos ayude. May God help us. Dice la palabra del Señor: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas, o no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven se van a terminar un día, son temporales, pero las que no se ven son eternas. De acuerdo a la Biblia, hermano, According to the word, Israel atravesó 7 desiertos. Israel went through 7 deserts. O sea, siempre hablamos del desierto, pero era tan grande It was so great que estaba dividido como en partes. that it was divided into parts. Eran 7 desiertos. They were 7 deserts. ¿Cuántos desiertos nosotros tenemos que pasar, hermano? How many deserts do we have to go ¿Cuál es through? tu desierto hoy en día? And what is your desert in this day? Solo Dios lo conoce. Only God knows it. Solo Dios sabe con qué tú
tú y yo estamos batallando. Only God knows what you are battling with. Es un desierto. That is a desert. Entonces, mire, de acuerdo a la Biblia, Israel atravesó 7 desiertos principales. So according to the word, they went through 7 deserts. Desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra From prometida. the time they left Egypt up until they made it to the promised Yo los land. anoté aquí solamente para información. And I noted it here just as information. Pasó el desierto de Shur, They passed through the desert of Shur, que era la primera etapa tras cruzar el Mar Rojo. which was them going through the Red El Sea. desierto de Sin, The desert of Sin, lugar donde Dios probó la obediencia y les proporcionó el maná. where God tried their obedience and gave them manna. El desierto de Sinaí, The desert of Sinai, donde recibieron la ley y construyeron el tabernáculo. where they received the laws and El built the desierto de tabernacle. Parán, The desert of Paran, desde donde enviaron a los espías a Canaán. where they sent the spies to Canaan. El desierto de Zinc, The desert of Sin, donde murió María, la hermana de Moisés, where Mary, the sister of Moses, y died, Moisés golpeó la roca. and Moses hit the El rock. desierto de Cádiz, The desert of Kadesh, un punto de parada importante. a place where they stopped. That was El very important. desierto de Moab, The desert of la Moab, última etapa antes de cruzar el Jordán y llegar a la tierra the prometida. last place before they hit the Jordan, and then they get to the promised land. ¿Cuántos desiertos nos faltan todavía, hermanos? No lo sabemos. So how many deserts are left? Y We don't aquí, know. hermanos, a que estemos en la presencia de Dios, And even here, being in the No lo presence of God, sabemos. we don't know. pero lo seguro es But what is sure que Dios siempre va a estar con nosotros. is that God will always Es be with promesa us. de Dios. And it's a promise Y al from final God. del sermón le voy a dar estas promesas. And at the end of this sermon, I will give you these promises. El desierto también, hermano, funcionó The desert also worked como un lugar de transformación, as a place of transformation. despojando al pueblo de Israel de la idolatría, The people of Israel had to leave the idolatry porque era la cultura de Egipto, because that was their culture, adorar otros dioses. to worship other Tenían gods. muchos dioses. They had other gods. Entonces fue un lugar de transformación para Israel, So it was also a place for them to transform despojándolos de la idolatría egipcia. so that they would let go of all of their idols. Y como leímos en Deuteronomio 8:3, And as we read in Deuteronomy chapter y 8, verse 3, enseñándoles and teaching them que no solo de pan vivirá el hombre, that not only of bread will man survive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but every word that comes out of God. Entonces el desierto es un proceso, hermanos. So the desert is a process, O fue un proceso para or it Israel, was a process for the people of Israel, para acercar el corazón de Israel a Él. so that they could bring their hearts closer Para to God, acercar el corazón de Israel a la voluntad de Dios. so that their hearts may be closer to God's will, Aprendieron a depender solo de Dios. and they learn to depend only upon En un God. lugar donde no hay nada, In a hermano, place where there's nothing, se aprende a depender de Dios. we learn to depend upon God. Gloria a Dios. Entonces, hermano, al no tener sus propios recursos, So in not having their own resources, Israel aprendió que Dios era su verdadero protector, Israel learned that God was their su protector, verdadero proveedor, their true provider. dependiendo solamente del maná y del agua que Dios les proveía. They depended from the manna and the water that God provided. También aprendieron humildad They also learned to be humble. para humillarse delante de Dios. So they humbled before the Lord. No, esto nos enseña a nosotros, hermano, And this teaches us a humillarnos en tiempos de necesidad delante del Señor. to also humble before the Lord in times of Venir need, delante de la presencia de Dios. to come before the Lord's presence. El desierto sirvió también para demostrarle a Dios The wilderness also helped to demonstrate to the Lord, si iban a guardar los mandamientos de Él o no los iban a guardar. to show if they were going to keep His commandments or not. Estuvieron el tiempo necesario They were there the necessary time para la preparación espiritual de ellos, to prepare them spiritually, para transformar a una nación de esclavos to transform a nation from slaves a un pueblo libre para adorar a Dios, to a people that were free to a worship God, convertirse en el pueblo del pacto de Dios. and to become people that were of the covenant of God.
El desierto que hoy estás pasando And the desert that you are going through today, no es que Dios se haya descuidado de ti. it's not that God hasn't taken care La of palabra de Dios dice, you. The word of God says he aquí que no duerme el que guarda a Israel. that he who takes care of Israel does He not aquí que slumber, no duerme el que guarda la iglesia. doesn't slumber or sleep. He that watches over Ni the church, siquiera se adormece, hermano. he doesn't Ni slumber. siquiera, mire, es que adormecer es cuando usted como que comienza a cabecear y a cerrar los ojos poco a poco. He doesn't slumber like when you bring your head down and Eso you're es falling adormecer. asleep. Cuando ya That's sus ojos se le están slumber. cerrando. When your eyes are closing. Ni siquiera eso pasa con Dios. That doesn't even happen with God. No duerme el que guarda la iglesia. He doesn't sleep. The one No who takes duerme care el of que the nos church. guarda a The nosotros. one who takes care of us. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? How many can agree with this word? No duerme, no descansa He doesn't slumber or el que sleep. guarda a The Israel. one who keeps Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, Dios tiene un propósito. So God has a purpose. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. And he knows what he's doing with us. Lo que le pasó a Israel no fue ningún accidente. What happened with Israel wasn't an Y accident. Moisés se lo recuerda cuando instruía a las nuevas generaciones. And Moses was reminding them when he was telling this to the new generation. No se olviden de darle la gloria a Dios. Do not forget to give glory to Porque God. nuestros padres desobedecieron y cayeron muertos en el desierto. Because our forefathers, they disobeyed and they fell dead. Pero in the ustedes no desert. sean así, les decía But he was Moisés. telling them, don't be like them. Entonces, hermano, Dios quiere ver el nivel de compromiso So God wants to see the level of que commitment tenemos con Él. that we have with him. Así como Dios se compromete As God makes a commitment con nosotros, with us, Él espera que nosotros nos comprometamos con he Él. expects that we also will be Él committed está to him. comprometido con la iglesia, He is committed to the church. pero así quiere que nosotros nos comprometamos con Él. But in the same way, he wants us Y to es make que a mucha commitment. gente no quiere el compromiso. And many people don't want to Mucha gente le compromise. preguntan tú vas a una iglesia, They ask people, do you go to a church? tú eres miembro de una iglesia. No, yo visito la iglesia. Are you a member of a church? No, I just go Porque ser visit. miembro, hermano, significa perseverancia. Because becoming a member, it means that you are being Estar perseverant, comprometidos con Dios y con la obra de Dios. being committed to God and to his work. Pero la gente no quiere compromiso. But people don't want commitment. La gente, el compromiso como que los responsabiliza, The commitment le da brings una responsabilidad. a sort of responsibility Y eso es over lo que no people. quieren. And that's what they don't want. Pero nosotros, hermano, gracias a Dios, But thanks to the Lord, estamos procurando comprometernos con Dios. we are trying to stay committed Vamos a to ir a the Lord. Ezequiel capítulo 20. We will go to Ezekiel chapter 20. Hablando acerca, hermano, que Dios había sacado a su pueblo, God had taken out his people, pero Egipto no había salido de ellos. but Él los había sacado de Egipto, he had taken them out of pero Egypt. ellos todavía tenían la idea de regresar a Egipto. But they still had the idea of returning to Estábamos Egypt. mejor allá, decían. They would say, we were better off there. Ezequiel capítulo 20, verso 5. Ezekiel chapter 20, verse 5. El Señor le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Él les recuerda, Él les dice, He yo reminds seré them su Dios. and says, I will be their God. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, en aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual dice, es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó
de sí cada una de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplirme mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios se enoja. So God gets upset. Dios, hermano, le molesta cuando nosotros sabiendo, It bothers him conociendo el bien y el mal, that we know between to discern tomamos la between good and decisión de evil, seguir haciendo el mal. and we make the decision to Tomamos la continue doing decisión de evil, seguir desobedeciendo. to continue being disobedient. Dios es grande en misericordia, God is great in mercy. lento para la ira, He dice, is slow to pero anger grande en and misericordia. great in mercy. Así como tuvo paciencia con Israel, As he had mercy over Israel, así como tuvo paciencia con Israel, as he had patience with them, así tiene paciencia con la iglesia. he has patience with the church. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, renegamos, How many times do we nos grumble quejamos, and complain nos desanimamos, or are no queremos discouraged servir al Señor, and we don't want to serve the Lord? no queremos responsabilidad, We don't want a responsibility. tantas cosas que no le agradan al Señor? So many things that don't please the Lord. Pero Dios tiene paciencia. But God is patient. Todo el sufrimiento, All of the suffering, la angustia, la aflicción, the anguish and the affliction, fue un proceso largo, it hermano, was para a Israel. long process for the people of Israel. 40 años en el desierto. 40 years in the ¿Quién quiere desert. estar 40 años, hermano, Who wants to be 40 en un years desierto? in the desert? Porque hermanos, la presencia de Dios no estaba con ellos cuando ellos estaban rebeldes. Because the presence of God Y wasn't ahí with es cuando them ellos sufrían. when they were being rebellious, and that is when they suffered. Naturalmente nosotros no queremos estar en un desierto. Nadie quiere And estar en un naturally, desierto. no one wants to be in the desert. Pero el desierto nos ayuda, hermano. But the desert, it helps us. Cuando nos encontramos en medio del desierto, When we find ourselves in the middle of a tenemos desert, la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, de acercarnos we have the opportunity a to come tener near intimidad con el Señor. to the presence of God and to have intimacy with Him. Es que el plan de Dios desde un principio, hermano, God's plan from the beginning en el jardín del Edén in the Garden of Eden, había abundancia. there was abundance. No había sequedad. There wasn't No había necesidad de nada. a dryness. There wasn't need of anything. Dios todo lo diseñó y lo creó hermoso. God designed and made everything beautiful. El jardín del Edén era un lugar maravilloso, The Garden of Eden was a wonderful place donde cuando leemos en la palabra no había sequías. where when we read in the Word, there was no Al scarcity. contrario, todo era en abundancia. But all the contrary, they had abundance. Sin embargo, cuando Adán peca, But when Adam sinned, el pecado entró en el mundo sin entered the y el world, pecado introdujo la muerte and sin introduced y death, la muerte se extendió a todos los humanos. and death was extended to all human beings. Romanos capítulo 5 verso 12. Romans chapter 5, verse 12. 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Ahora, hermanos, Dios se muestra como un Dios amoroso. Now God shows himself as a loving God, Busca que nosotros nos volvamos a Él, and he seeks, or he waits for us to come near to que him, volvamos nuestro corazón a Él. for us to turn our hearts back to him. Así le habló de muchas maneras a Israel. He spoke in many ways to the people of Israel. Así le habla a la iglesia hoy en día. And now he's speaking to the church. Así como, hermanos, el hijo pródigo volvió a su padre As the prodigal son returned to the y su father, padre no lo rechazó. and the father didn't reject him. Su padre no le dijo, ¿sabes qué? His father didn't tell him, you know what? Estoy enojado por lo que hiciste. I am mad for what you did. Regrésate.
Go back. Ya no tienes parte You conmigo. don't have part with me. Dice la palabra de Dios The word says que el padre sale cuando el hijo pródigo decide that when the prodigal son decides regresar a su padre, to return to his reconocer father, que ha pecado contra el cielo y contra él, and when he recognized that he had sinned against his father and against y the decide heavens, volver a su padre, he decides to return to porque his él father sabe que en la casa de su padre había abundancia, because he knew that in his father's house there was abundance. no le faltaba nada. He would lack nothing. Cuando él decide volver a la casa de su padre, When he decides to go to his dice que father's su house, padre lo ve venir de it lejos. says that his father sees him come from afar. Fácil hubiera sido para el padre decirle, no te quiero ver, It would have been very easy for his father to say, I don't want to see you porque me faltaste primeramente el respeto. because you were Me disrespectful. pediste la herencia antes que yo muriera And because you asked me for my inheritance y te before la I died. malgastaste. And you wasted it. Pero el padre no fue así. But the father didn't act this way. El padre dice que cuando lo ve de lejos, The father, it says that when he saw him from sale afar, corriendo he goes running al encuentro de él, to encounter lo him. abraza, He hugs le da him. vestiduras nuevas, He gives him le new da robes, calzado nuevo, and he gives le him da new un shoes, anillo de oro. And he gives him a golden ring. Así es el padre de amoroso. And that is how our Father is, loving. Eso es algo que representa el amor de Dios. That is something that represents God's love. Él nunca guarda esa ira para siempre. He never keeps that wrath towards us. Gloria al nombre del forever. Señor. Entonces, eso fue, hermanos, lo que hizo Israel. So that was Lo what, que Dios hizo con Israel en el desierto. what God did with the people of Israel in the desert. Disciplinarlo como un padre disciplina a su hijo. He disciplined them as a father disciplines his children. Pero hay una parte en Oseas capítulo 2, verso 14, But there is a part in the book of Hosea cuando Dios se refiere a Israel, where God refers to the people of Israel se refiere a que Él lo llevó al desierto and he is saying that he took them to the desert para persuadirlo, to para persuade que them Israel se enamorara de Él. so that they may fall in love with God again. Pero Israel hacía lo contrario. But the people of Israel would do all the contrary. El Señor, hermano, nos lleva a situaciones, The Lord takes us to situations, no porque no nos ame, not because he doesn't love us, sino que quiere enseñarnos algo. but because he wants to teach us Quiere something. que aprendamos. He wants us to learn. A veces situaciones pequeñas, hermano, Sometimes small situations, nos desaniman. they discourage us. Situaciones, hermanos, que no valen la pena. Situations that aren't worth it. Decimos, ¿y dónde está Dios? And we say, where's God? Dios siempre está con nosotros. But God is always with us. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, Él solo quiere lo mejor para nosotros. So he only wants what is best for us. Él te lleva He takes you por el desierto through the wilderness para que entiendas que sin Él no somos nada. so that you may understand that without him we are nothing. Para transformar las cosas que nosotros pensamos que son buenas. And to transform the things that we think are good, Para transformar nuestra manera de ser. to transform the way that we are. No importa, hermano, si tu desierto se llama ansiedad, It doesn't matter if your desert is called anxiety si tu desierto se llama estrés, or if it's called stress si tu desierto se llama or tristeza, if your desert is called soledad, sadness, loneliness, problemas familiares, problems within problemas your de family, salud. problems in your health. Al salir de este proceso, As soon as you get out of this process, tú vas a ser otra persona. you will be a new person. Al salir de este proceso, As soon as you get out of this no vas process, a salir igual, you will not leave the same porque Dios transforma. because God transforms. cambia. God changes. Gloria al nombre del Señor. Aprenderás madurez, You will learn to mature a ser agradecido con Dios and to be thankful to the Lord. y serás más sensible a su voz. And you will be more sensitive to hearing his ¿Qué voice. desierto estamos pasando en este día, hermano? What desert are we going through today? Solo el Señor lo sabe. Only the Lord Solo knows Él lo it. conoce. Only he knows it. Lo que debemos de saber What we should know es que Dios es fiel. is that God is faithful. Es fiel en todo momento. He is faithful at Fue all fiel con times. Israel en el desierto. He was faithful to the people of Israel. A in Israel the no le desert. faltó la comida. They didn't lack food. No le faltó nada. They didn't lack En anything. el desierto no había agua. In the desert, there wasn't water. Y Dios siempre les abría una fuente de agua. And God always opened a fountain of water. Dice la palabra que leímos al The principio. word says that we were reading at the Sus beginning vestiduras nunca se envejecieron. that their clothing it never Por got old. 40 años caminando en el For desierto, 40 years walking in the wilderness, su pie nunca se hinchó.
Their foot never swole A ver, up. camine un día, a ver si no resulta con el pie todo hinchado. Walk a whole day and see if your feet don't get swollen in one day. Un día. Just one day. Procure caminar un día Try to walk one day y verá si no se le va a hinchar el pie. and you'll see if your feet don't get Israel swollen. caminó por el desierto 40 años. And the people of Israel, they walked 40 Y years. dice la palabra de And the Dios word que says su pie nunca se hinchó. that their feet never got swollen. Porque imagine cuando se hincha, si se hincha el pie, me imagino que el zapato le va a apretar más. Because imagine if your foot gets swollen, then your shoe Le va a will be doler el tighter, pie, lo va a incomodar. and you will become uncomfortable. Y caminar en el desierto descalzo es difícil, hermano. And walking in the desert without Hay shoes puras is espinas y difficult. serpientes. There's thorns and serpents. Pero dice la palabra de Dios But the word says que sus vestiduras nunca se envejecieron. that their clothing never wasted away. Me imagino, hermano, que sus vestiduras le duraron muchísimo, todo ese tiempo. I imagine that their clothing Con lasted them todo a lo long que ellos time. salieron de Egipto, From the time that they left todo les Egypt, duró por mucho tiempo. everything lasted them a long time. Israel buscaba alimento físico, Israel seeked food naturally, pero Dios but God quería una relación más cercana con Israel. wanted a close relationship with them. Por eso la provisión del maná That is why the provision of manna, era diaria. it was daily. Mire, todos los días Every single les day, daba una medida de comida, de maná, he would give them a para portion cada día. of manna for Ustedes every van a ir a single day. recoger la comida o el maná para este día. They would go and pick up the manna Porque for el this day. siguiente día el maná ya va a estar descompuesto. Because after a certain time, the manna wouldn't be good anymore. Ya no va a ser bueno. It wouldn't be good anymore. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? So what is the word saying? Que Dios quería una relación diariamente con Él. That God wanted a Si relationship no le hubiera with them dicho, ahí every les, single day. ahí les voy a derramar maná para toda la semana, If not, he would have said, I'm going to give you manna for the whole para week, un mes, for a whole month, para que tengan para todo un mes. so No. that you may have for the whole month. No. Dice la palabra de Dios que al siguiente día el maná ya estaba lleno de gusanos. The word says that Ya the no se next podía day, comer. the manna, you couldn't eat it. Esa es la It relación que Dios quiere con nosotros was filled with worms, but this is the relationship that God wants with us. diariamente. Daily, Diariamente, hermano. daily with him. El Señor nos ayude porque muchas veces nos desconectamos por buen rato con el Señor. May God help us, because there are days that we just disconnect from Nos the Lord. desconectamos de la We fuente. disconnect ourselves from the fountain. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude, May hermano. God help us. Él quería una relación con Él, So he wanted con Israel. a relationship with the people Y of no Israel. solamente, hermano, cuando ellos estaban en necesidad que lo buscaran. And not only when they were in need, for them to Mire, come hoy and en seek día the hay Lord. gente que está en necesidad There are people now that are in need, y ni siquiera buscan así a Dios. and they don't even seek the Lord. Eso sí está más duro. That's even more difficult. Entonces, el desierto es una oportunidad, hermano, So the desert is an opportunity para profundizar en nuestra comunión con Dios. for us to go deep in intimacy with the Lord. Él mantiene sus promesas. He maintains all of his promises, Ninguna de sus promesas quedan sin cumplirse. and none of his promises stay without being fulfilled. En Isaías 43, verso 2 dice, In Isaiah 43, verse 2 cuando says, pases por las aguas no te van a ahogar. when you go through the waters, you will Y not cuando drown. pases por el fuego no te vas a quemar. And when you go through the fire, you will not get burnt. Isaías 43, verso 2. Isaiah chapter 43, verse Esta es 2. una promesa de Dios para nosotros, This is a promise de from protección, God to us de compañía de Dios con nosotros of protection, of his en medio de company. las dificultades. He's promised to be with us in Las difficulty. aguas que menciona aquí Isaías 43, las aguas y ríos representan situaciones The difíciles, waters and the rivers, they represent difficult situations, angustias y pruebas en la vida. anguish and difficulties in life. Pero Él nos asegura, But he assures us, miren, Él nos promete, he promises y no to como us, el hombre promete y falla. and not like man promises and fails. Ah, hermano, estamos cansados de que el hombre o los gobernantes prometan una cosa y no We're cumplan. tired of the governors promising things and not fulfilling. Dios no es así. But God is not like Cuando that. promete algo, lo When cumple. he promises something, he fulfills it. Él nos asegura He assures us que a pesar de todo, that
even throughout Él everything, estará presente para He protegerte, will be present to protect us, evitando así que el problema te destruya. avoiding the problem from destroying you. El Señor es tu The escudo, Lord is your shield. el Señor te rodea, The Lord surrounds el you. Señor rodea al creyente, The Lord surrounds the believer, protegiéndolo de enemigos y de temores. protecting you from enemies and fears. Y en lugar de que nosotros caminemos con nuestra cabeza abajo, And instead of us walking with our head down, dice que Él levanta nuestra it cabeza says that He lifts up our head en tiempos de angustia, in times of anguish, siendo Él nuestro refugio Him being our refuge y nuestra fuerza. and our strength. Salmo capítulo 3, verso 3. Psalm verse 3, capítulo 3, Capítulo 3, verso 3. chapter 3, verse 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No es nadie más, es Dios. It is God. Debemos de saber, hermano, que no vamos a quedar en el desierto para We siempre. will not stay in the wilderness forever. Debemos de saber We should know que no vamos a quedar en vergüenza, that we will not be put to shame, porque Dios es el que levanta nuestra cabeza. because the Lord is the one who lifts our head high. No vamos a morir en el We will desierto. not die in the wilderness. El pueblo que murió en el The desierto people that died in the wilderness, no murió de hambre, they didn't die of hunger, ni por lo difícil que estaba la prueba. nor by how difficult the trial was, Murió porque no creyeron en las promesas de Dios. but they died because they didn't believe in the promises of Ellos no God. murieron de hambre, no murieron de sed, They didn't die of hunger or thirst, porque Dios siempre era su proveedor. because God was always their provider. Dios siempre proveía. God always provided. Dios ha prometido proveernos siempre, And hermano. God has promised to always provide for us. Todas estas promesas no son solo para Israel. And all of these promises, they're not only for the people of Israel. Por supuesto que no. Of course not. La iglesia es su pueblo escogido. The church are His special people. La iglesia es su pueblo que Él ha prometido, hermanos, The church are the special people that He has promised, o que Él ha dicho, este es ahora mi pueblo. or that He has now said, these are my people. Antes no éramos pueblo. Before we weren't Así lo people. dice la Biblia en segunda de Pedro, The word says in 2 o en primera de Pedro, primera de Pedro. First of Peter, 2:10 dice, ustedes que antes no eran pueblo, chapter 2, verse 10. ahora han venido a ser pueblo de Dios. You who were not my people are Primera now de my Pedro people. 2, verso 10. First of Peter, chapter 2, verse 10. Promesas de Dios que siempre estarán con nosotros. Promises of the Lord that will always be with us. Estas siempre van a asegurar la presencia constante de Dios They will always secure God's presence with us, en nosotros, within us, ofreciendo consuelo, offering counsel, protección protection, y compañía incondicional de Dios. and His company that is unconditional to us. Isaías 41:10. Isaiah 41, verse 10. Esta es una de las promesas que yo les dije al principio que les iba a dar. This is one of the promises that I said I No would promesas tell you. mías, Not one son of my promesas de promises, Dios. but it's a promise from God. No temas, Do not fear, porque yo estoy contigo. because I am with you. No desmayes, Do not faint, porque yo soy tu Dios, for I am your God, que te esfuerzo. who gives you strength, Siempre te sustentaré con la diestra de mi and justicia. I will always sustain you with my righteousness. Le dio esta promesa a Josué. He gave that promise Mira to que Joshua. te mando que te esfuerces y seas valiente. I call you to be No valiant. temas ni desmayes, Do not fear, porque Jehová tu Dios for the Lord your God estará will contigo be with you siempre. always. Mateo 28:20. Matthew 28, verse 20. Y he aquí, dice el Señor, que yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la clave, hermano. Es un requisito. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teaching them to observe all that I have commanded
you, and behold, I am with you always to the end of the age. Dios promete no abandonar a sus hijos. God promises to not abandon his Estas children. promesas nos aseguran, These hermano, promises assure us que sin importar las circunstancias, that no matter the circumstances, la presencia de Dios es the real presence of God is real y es and constante it is constant para fortalecer nuestra vida to fortify our y lives guiarnos en el camino correcto, and to guide us to the correct path, mantenernos en el camino correcto. to maintain us in the correct path. Yo no sé qué clase de desierto. I don't know what type of Cuando yo desert. estaba meditando en este sermón, When I was meditating on this yo sermon, decía, hay un sinnúmero de desiertos que nosotros tenemos que cruzar, I was thinking there's a great number of deserts that we have to go through, pero hay dos tipos bien importantes but there are o dos desiertos bien principales. two very principal deserts that we go through. El desierto que pasamos cuando tenemos una necesidad material, The desert that we go through when we have a need that is natural. pero está otro desierto que es bien peligroso, But then there's another desert that is very dangerous. el desierto espiritual. The spiritual desert. El desierto espiritual es bien peligroso porque hermano, muchas veces es una etapa, hermano, de nuestra vida The spiritual desert is a time in our de life sequedad interior. where we are dry. Mire qué peligroso es este inside. desierto. Look how dangerous it is. Es un desierto de sequedad interior. It is a desert where we are dry De inside, desánimo. where we are discouraged, Nos sentimos vacíos. where we feel empty, No sentimos ya la presencia de Dios. where we no longer feel the presence Y of si la God. sentimos muy lejos. And if we feel it very far, O completamente no la sentimos. or completely don't feel it. Esto permite, hermano, que disminuya nuestra pasión por Él. This causes our passion to diminish. Ya no hay gozo. There's no more joy. Al contrario, hay tristeza. On the contrary, there's sadness. Es un tiempo de proceso And it's a time of process donde Dios busca transformar el carácter de nosotros. where God is seeking to transform our character. Porque mire, cuando lo tenemos todo, Because when we have it all, fácilmente se nos olvida que todo depende de Dios. it's very easy for us to forget that we Fácil. depend on God. No nos falta nada, We don't lack anything. se nos olvida. We forget. Entonces el Señor nos recuerda So the Lord reminds us que este proceso lo único que busca that this process, the only es thing transformar He nuestro seeks carácter, is to transform our character, aumentar la confianza en Él so that we may increase in our trust to y Him aprender a depender solamente de Él. and learn to depend completely upon Him. ¿Cuál es el desierto más peligroso? So what is the most dangerous desert? El desierto espiritual. The spiritual desert. Porque ese nos va a cortar, ese nos va a detener, Because that one will make us ese get nos va a stuck. estancar. That one will get us stuck. Mire, Israel muchas veces se estancó en el desierto, Israel many times got stuck in the desert, hablando literalmente. speaking literally. Pero este desierto espiritual para la iglesia But this spiritual desert for the church es bien delicado, is very es delicate muy peligroso. and very dangerous. Aprendamos, hermanos, a vivir constantemente Let us learn to live constantly en esa libertad. in that freedom Aprender constantemente and to learn que solamente dependemos de Dios. that we only depend upon Póngase de God. pie en esta mañana. If you will stand this morning, Como siempre, hermanos, lo quiero repetir de nuevo. as always, I want to repeat again. Usted dirá casi siempre al final por qué se canta un canto de You adoración. may say, why at the end do we always sing a song? ¿Por qué el pastor siempre nos dice, vamos a cantar un canto de Why does adoración? the pastor always say, let us sing a song to Es praise para the que Lord? nosotros reflexionemos. It is so that we may reflect. Mientras adoramos a Dios, While we praise the Lord, usted puede meditar en Él. you can meditate upon Usted Him. puede pensar en cómo Dios lo ha guardado. And you can think about how Usted God puede has kept pensar en you cómo las promesas de Dios se cumplen en nosotros. and how God's promises are fulfilled in our life. Dios nunca nos va a abandonar, God will never abandon us, menos much less en el desierto. in the wilderness. Siempre va a estar con He nosotros. will always be with us. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, We will give thanks to the Lord porque algunos de nosotros, because some of us, cuando estamos en el desierto, when we are in the desert,
Pensamos que nunca vamos a salir de ahí. We think that we're never going to leave. Hoy el Señor te dice, But the Lord tells you este es el día, that today is the este day, es el momento and this is the moment en que yo te sacaré in which I will take you out de ese desierto from that desert para darte la victoria, to give you the victory, para triunfar sobre el enemigo, so that you may triumph over the enemy, para darte lo que tu corazón siempre ha deseado, and to give you what your heart has always desired, lo que tú quieres, all the things that you want, porque esta es mi voluntad, dice el Señor. because this is my will. Vamos a adorar al Señor y luego orar dándole gracias al Señor. We will praise him with a song and then pray to be dismissed. El Señor para nosotros, The Lord for us, hemos aprendido esto, hermano, we have learned this, porque antes, hermano, en el mundo because before out, when we were in the world, casi nunca meditábamos en esto, we wouldn't meditate upon this, que todo depende de, toda nuestra vida depende del that our Señor. whole life depends on the Lord. Antes casi nunca lo pensábamos así, We didn't think about it this way. pero ahora nosotros los hijos de Dios, But now, as children of God, cada vez que pasemos una situación difícil, every time that we go through a difficult situation, acuérdese que el Señor está con nosotros. remember that the Lord is with us. Así como estuve, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 5. As Joshua, the book of Así Joshua como says, estuve con Moisés, le dijo a Josué, as I was with Moses, estaré contigo. I will be with you. No te dejaré ni te desampararé. I will not leave you. Esa es la promesa de And Dios. that is God's promise. Vamos a cantarle un canto al Señor de adoración y medite, hermanos, en todo lo que Dios ha hecho con usted, Let us meditate on what the Lord has done con todo lo in que your Dios life, ha hecho conmigo. and all the things that God has done in you and in me. Gloria, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios.